En las fracturas de clavícula, de manera muy fácil y esquemática, debemos repasar y recordar varios aspectos. Epidemiológicamente, es una fractura muy estacional. Ocurre sobre todo en los meses de verano, por caídas en bicicleta. El 99% ocurren en el tercio medio, y si es así, el tratamiento va a ser ortopédico, con un vendaje típicamente en guarisma de 8. La clavícula es un hueso que cura bien aunque se mueva. Es un hueso, por tanto, muy benévolo y no deja secuelas. En las fracturas de escápula es importante diferenciar si afecta a la parte plana o a la parte articular. Si la fractura de escápula es de la parte plana, suele ser por traumatismo directo, peleas callejeras, por ejemplo cuando te dan con un bate de béisbol por la espalda, una barbaridad. El tratamiento suele ser ortopédico, por tanto conservador, pero debemos tener cuidado porque si el golpe es muy fuerte se pueden producir asociación con fracturas de costillas, con aumento del riesgo de neumotoras. Con respecto a la fractura de escápula que afecta a la parte articular, con la cabeza del húmero, por tanto que afecte a la articulación glenohumeral o a la glenoides, si esta es desplazada, el tratamiento ya va a ser quirúrgico. Las fracturas de húmero proximal, de cabeza humeral, tienen una clasificación llamada de Nier bastante compleja, que divide las fracturas en seis tipos, cada una de las cuales con un tratamiento o unas indicaciones de tratamiento distintas. En general son unas fracturas complicadas, pero en el MIR vamos a sintetizar el repaso de una manera muy sencilla, porque es prácticamente lo que hay que repasar y lo que siempre preguntan en el MIR. Por tanto, vamos a dividir las fracturas de húmero proximal en 4 supuestos. Recuerda lo siguiente. Primer supuesto: fracturas de húmero proximal sin desplazar. El tratamiento va a ser ortopédico. Característicamente en el MIR preguntan la utilización de vendaje de Velpeau durante 10-15 días más un régimen intenso de rehabilitación después de estos 10-15 días. El segundo supuesto serían las fracturas de húmero proximal, ya sean desplazadas o en varios fragmentos, da igual, en un adulto joven. Si nos encontramos ante un adulto joven, el tratamiento siempre va a ser con reducción y osteosíntesis. Ante las fracturas de húmero proximal, volvemos a decir, da igual en varios fragmentos, desplazadas, da igual. En un paciente anciano, el tratamiento va a ser la prótesis de hombro, la artroplastia de hombro. Y por último, tenemos el cuarto supuesto, que serían las fracturas de húmero proximal en pacientes demenciados o desconectados del medio, que se suele decir. En este caso, en el MIR preguntan el no realizar ningún tipo de tratamiento, el ignorar el tratamiento de la fractura. Dentro de las fracturas de diáfisis humeral tenemos que distinguir entre las fracturas oblicuas y las fracturas transversas puras, ya que esto condiciona el tratamiento. Ante las fracturas oblicuas, que como podéis ver son las más frecuentes, el tratamiento va a ser ortopédico, con yeso colgante de Cadwell 4 semanas más rehabilitación precoz. Sin embargo, en las fracturas transversas puras, debido a que son fracturas muy inestables, sometidas continuamente a distracción, no va a ir bien el yeso de Cadwell y el tratamiento va a ser la cirugía de elección, el clavo intramedular de húmero. Recuerda, que lo preguntan mucho en el MIR, como podéis ver, que la complicación aguda más frecuente va a ser la lesión del nervio radial ante estas fracturas de diáfisis del húmero. Y clínicamente podemos realizar la exploración física del nervio radial. Recuerda que produce la abducción del pulgar, la flexión dorsal de la muñeca y lleva la sensibilidad de la zona dorsal del primer dedo.
Las fracturas distales de húmero, también llamadas supracondilias, se operan casi todas con osteosíntesis de placas y tornillos por varias cosas. Primero, porque casi todas son desplazadas. Recuerda que en esta zona del codo tenemos músculos muy potentes que al romperse el hueso tiran y desplazan la fractura. Y además, piensa que si dejáramos la fractura quieta con escayola más de 4 semanas, produciría una rigidez del codo, por lo que tenemos que operar para mover rápido y evitar la rigidez por inmovilización prolongada. Las fracturas del antebrazo, esto es, las fracturas de cúbito y radio, se operan casi siempre con osteosíntesis, placas y tornillos, porque recuerda que el antebrazo realiza el movimiento de pronosupinación, que es uno de los movimientos más importantes en el ser humano. Por tanto, la reducción tiene que quedar perfecta para recuperar este movimiento. Las fracturas de la cabeza del radio, de manera general y para el MIR, se pueden dividir en 3 tipos. La tipo 1 sería aquella sin desplazar, en el que el tratamiento es ortopédico. La fractura de cabeza del radio tipo 2 sería aquella con desplazamiento, en el que se opta por un tratamiento quirúrgico, generalmente un tornillo. Y la tipo 3 sería aquella fractura de cabeza del radio con minuta. Ante este tipo de fractura con minuta, debemos diferenciar entre el paciente anciano y el paciente joven. En el paciente anciano, el tratamiento quirúrgico puede ser quitar la cabeza del radio y no hacer nada más. En el paciente joven, el tratamiento de elección va a ser la prótesis de cabeza radial, ya que no podemos quitar la cabeza del radio porque haríamos una complicación bastante frecuente en el paciente joven, que sería la fractura luxación de Essex-Lopresti. Esta fractura luxación de Essex-Lopresti asocia una fractura comminuta de cabeza radial, el ascenso superior del radio y la luxación de la radiocubital distal, que conlleva un dolor crónico en la muñeca. Existen 2 tipos de fractura luxación de antebrazo, la fractura luxación de Monteggia y la fractura luxación de Galeazzi. La fractura luxación de Monteggia lo vamos a recordar porque todo va a ser proximal, asocia una fractura de cúbito proximal y una luxación radiocubital proximal. El tratamiento es quirúrgico y recuerda, solo, tanto en la de Monteggia como en la de Galeazzi, solo se va a operar la fractura porque la luxación va sola a su sitio. La fractura de Galeazzi la vamos a recordar porque todo es distal, asocia una fractura de radio distal y una luxación radiocubital distal. Para el MIR, las fracturas de radio distal se dividen en fracturas de Coles, las más frecuentes, y las fracturas de tipo no Coles. La fractura de Coles tiene característicamente un desplazamiento del radio distal hacia radial, dorsal y en supinación, formando la deformidad típica en dorso de tenedor. La mayoría se trata de manera ortopédica, con reducción cerrada más yeso. Las complicaciones más frecuentes de las fracturas de Coles, como ya hemos dicho, es la deformidad en dorso de tenedor, la rotura del tendón extensor largo del pulgar, la consolidación en mala posición, que lleva consigo la artrosis postraumática y, como ya hemos dicho antes, en otro mapa mental, la distrofia simpático refleja. Las fracturas de radio distal tipo no Coles, que tienen distintos nombres propios, como es la fractura de Rea-Barton, la fractura de Goiran-Smith, la fractura de Hutchinson o del chofer o la fractura en Die-Punch, son todas inestables y, por tanto, para el MIR todas van a requerir tratamiento quirúrgico.
La fractura del escafoides carpiano es una fractura con ciertas peculiaridades y por tanto con detalles que es importante que recuerdes. Recuerda en primer lugar que el escafoides es el único hueso que no recibe la sangre de proximal a distal, sino de distal a proximal, por inhibición o goteo. Por tanto es un hueso, como ya hemos dicho varias veces, con mala vascularización. Va a ser mejor la fractura del polo distal que la del polo proximal, por esto que acabamos de decir. Clínicamente, el paciente indica un dolor selectivo a nivel de la tabaquera anatómica de la muñeca. Las fracturas, si son sin desplazar, se puede optar por el tratamiento conservador, pero recuerda que la consolidación va a tardar mucho, hasta 2 meses puede tardar. Sin embargo, si la fractura es desplazada, el tratamiento quirúrgico con osteosíntesis se debe realizar cuanto antes para disminuir el riesgo de necrosis o ausencia de consolidación, ante las cuales debemos ya optar por la cirugía con injerto óseo osteogénico o injerto vascularizado. Por último, es importante que recordemos lo siguiente, ¿no? Ante esguinces de muñeca que duelen mucho y en la radiografía no se ve nada, por si acaso debemos poner un yeso por si había una fractura de escafoides que no veíamos en esta primera radiografía. Por tanto, ponemos el yeso 2 semanas y a las 2 semanas repetimos la radiografía. Si seguimos sin ver nada y ya no duele, pues sería un simple esguince de muñeca y por tanto ya quitamos la férula. Si por el contrario veo un callo de fractura, confirmo que hace 2 semanas en la primera radiografía había una fractura de escafoides que no veíamos y por tanto se confirma la fractura. Las fracturas del carpo más frecuente, para repasarlas en el MIR, son las fracturas del primer metacarpiano y las fracturas del quinto metacarpiano. Las fracturas del primer metacarpiano tienen nombre propio, son las fracturas de Bennett y de Rolando. La fractura de Bennett tiene unas características propias, es una fractura intraarticular y desplazada. Por tanto, el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. La fractura de Rolando es una fractura sin desplazar conminuta. Por tanto, al ser conminuta va a ser muy difícil la reconstrucción quirúrgica, optándose casi siempre por el tratamiento ortopédico. Las fracturas del quinto metacarpiano son las fracturas típicas del puñetazo del boxeador y el tratamiento va a ser ortopédico.